tenemos una Biblia cerca, ponemos nuestra mano sobre ella o la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, bendícenos según estamos hoy, Señor. Que nada ni nadie te impida trascender nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que hay en nosotros, Señor, y más allá de todo eso, tú nos bendigas, nos transformes un poco más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdan, hermanos, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, llamada la carta a los Efesios, y hemos titulado a esta serie global de toda la carta, la iglesia de los sueños de Jesús. Estamos en el estudio, en el sermón número 31, basado en esta carta. Una comunidad unida. La iglesia de los sueños de Jesús, una comunidad unida. Y esta es la primera parte, porque estaremos estudiando Efesios capítulo 4, los primeros versículos, pero hoy solamente vamos por un versículo. Y yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué le parece esta declaración? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Traducción, paráfrasis de este pasaje. Así que yo, merengues, yo directamente el apóstol Pablo, aunque estoy preso en el Señor, y eso me da algo de autoridad porque estoy preso por causa del Evangelio de Jesucristo, debo tener alguna autoridad por causa de eso, porque sufro por el Evangelio. Yo les pido encarecidamente que se comporten adecuadamente en relación al llamamiento que Dios les hizo, en relación a aquello para lo cual Dios les dijo: vengan a mí. O sea, en resumen, pórtense como lo que son. Esa es la idea. Déjeme introduzco ahora de la siguiente manera, después de esta paráfrasis muy libre que hice del pasaje. No existe grupo en la historia de la humanidad más heterogéneo que los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. O sea, eran distintos, absolutamente, no fueron al mismo kinder, la mayoría de, bueno, algunos, es probable que algunos de ellos como Juan, Jacobo y Pedro eran compañeros de hace mucho tiempo, porque eran pescadores en el mismo lugar, aunque Juan era mucho más joven que ellos, pero tal vez algunos piensan que incluso Juan tenía alguna relación de mentoría con Pedro, que Pedro era como su discípulo, algo así, aún antes de Señor Jesucristo, no estamos seguros, pero son ideas, pero todos los demás, había un revolucionario, Simón el Celote, era un revolucionario. Celote era la idea de alguien que buscaba el hecho de que los judíos pudieran liberarse del Imperio Romano y esas cosas. Posiblemente también el Iscariote, Judas, posiblemente también tenía esas ideas, esas tendencias, digámoslo así, libertarias. Hay un publicano, Leví, Mateo. Es decir, son distintos en su personalidad. Pedro, el extrovertido, el gritón, el aplicado del salón. Andrés, tan absolutamente diferente a Pedro, aunque era su hermano, que ni siquiera sabemos cómo era Andrés, de tan X que era. Es decir, un grupo de personas absolutamente distintas, heterogéneas. Jesucristo, sin embargo, les une en torno a él. Hay que decir algo, déjenme les cuento algo. El número 12, aunque seguramente sí fueron 12 discípulos, pero el número 12 en la cultura judía es un símbolo de la comunidad de fe, es un símbolo de la iglesia organizada, por así decirlo. En la cultura judía se usaba así, como la religión organizada. De ahí que se usen en la Biblia muy a menudo el número 12 y sus múltiplos. Por ejemplo, los 12 patriarcas o las 12 tribus, aunque resultó que había otras más porque los hijos de José fueron incluidos, pero siempre se siguió diciendo las 12 tribus. Muchas veces se usó el hecho de que se pusieran 12 piedras cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y también cuando cruzaron el río, 12 piedras que sacaron del fondo y pusieron un montículo, una por cada una de las tribus. Los panes de la proposición también eran así, uno de cada tribu. Además de los 12 apóstoles, los 12 ancianos que se ven allá en el Apocalipsis, que hacen en total 24 ancianos, porque son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, y son 24. Solo por dar algunos ejemplos de cómo se usa este número 12 y sus múltiplos para simbolizar así la comunidad de fe, para simbolizar el cristianismo organizado. Pues bien,
Usemos este número para definir las causas de la unidad, que en este himno a la unidad, porque este pasaje, el pasaje completo de Efesios capítulo 4, versículos 1 y siguientes, este pasaje es un himno a la unidad. Y les propongo que usemos el número 12 porque vamos a encontrar 12 señales de ser iglesia, 12 señales de la iglesia, de los sueños de Jesús, una iglesia unida. Vamos a encontrarlos aquí, en este himno a la unidad escrito por Pablo. Se trata de una carta circular, recuerden ustedes, que se envía a diferentes iglesias, no solamente a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, ya que el pastor de la iglesia de Éfeso se la adjudicó, hagámoslo también nosotros. ¿Cuáles son las señales en Horeb de que somos la iglesia de los sueños de Jesús en relación a este tema, la iglesia unida? Las iglesias de las que formamos parte, las iglesias cristianas, por supuesto, deben ser comunidades en donde los que la forman estén unidos, alineados, integrados, en coincidencia, en trabajo conjunto. Ese es el desafío del Señor a través de esta palabra del apóstol Pablo. Sin duda, hay quien solo entiende la unidad en referencia a sí mismo, ¿no? Hay gente que solo entiende la unidad en el sentido de que si te unes a mí, o sea, únete a mí. Es decir, opinan que todos los demás debemos creer como ellos, que debemos actuar como ellos, debemos ser lo que ellos hacen y debemos vivir como ellos viven. Si todos pensamos así, entonces estamos en la más terrible y absoluta división que puede haber en el universo, no en el mundo. Pero si vamos a la Biblia como hacemos hoy, podemos encontrar principios y claves para la verdadera unidad. Leamos otra vez el texto, porque sí habla de esto el pasaje. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es más, déjeme leer el pasaje completo de una vez, porque aunque vamos a interpretar hoy y estudiar hoy solamente el primer versículo, me parece que sí conviene que leamos todo el pasaje. Es Efesios, si usted quiere buscar en su Biblia también, Efesios capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 1, y yo le digo dónde nos detendremos. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y sigue hablando más cosas que estudiaremos, por supuesto, estos sermones. Mientras Cristo no regrese y no nos llame a su presencia a todos, seguiremos estudiando esta palabra. Ahora, en esta serie dentro de la gran serie de Efesios, estudiaremos la iglesia de los sueños de Jesús, una iglesia unida. Y la primera cosa que nos enseña el pasaje es esta: unidad, la naturaleza de la iglesia. O sea que tiene que ver con hacer de acuerdo al ser. Lo que voy a demostrar aquí, o intentaré demostrarles a ustedes, es que la iglesia está unida. La iglesia está unida. El Señor la creó unida. La iglesia, su naturaleza es estar unida. Eso es una señal de ser iglesia, que estamos unidos los que formamos parte de ella. Si usted conoce un grupo que se llama iglesia y no están unidos, están divididos, están peleados, no es una iglesia. Es otra cosa, es un grupo religioso, es una congregación de personas, es una aglomeración de gente, pero la iglesia está unida. Porque es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Imagínense que agarran mi cuerpo, me cortan este dedo y este otro y los ponen así en una plancha, en una mesa. No existe el cuerpo, ya está muerto. Si agarran cada órgano de mi cuerpo, del suyo, del que sea, y hacen una disección, se acaba la persona, no existe más, ha muerto. No, la iglesia tiene una naturaleza y es la unidad. No fuimos creados para la soledad, ni fuimos rescatados para la anarquía. No, el Señor nos creó para la unidad, para formar parte de un rebaño, una familia, un cuerpo. Todo ser humano fue creado con necesidades y capacidades y voluntad para relacionarse con otros. Además,
los que hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados para la integración de una comunidad ejemplar que demuestra al mundo que sí se puede vivir en una sana interrelación humana. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo lleva a cabo una oración intercesora y dice, además de que dice que no pide que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, pero también dice que nos santifique en su verdad, y luego pide que seamos uno como Él, como el Señor Jesús y el Padre son uno, y luego dice para que el mundo crea. Así es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un grupo de personas heterogéneo, distintas, personas que vienen de diferentes contextos sociales, económicos, culturales, religiosos, morales, pero en la congregación, en la iglesia, convergen todos esos absolutamente distintos seres humanos y se unen en un milagro glorioso que tiene nombre, ese milagro glorioso se llama iglesia, la iglesia de Cristo. Y resulta que Pablo nos exhorta a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, nos exhorta a hacer de acuerdo al, a hacer de acuerdo al, perdón, a hacer, nos exhorta a hacer de acuerdo al ser, o sea, que actuemos de acuerdo a lo que somos. Entonces déjeme decir una serie de declaraciones muy importantes, hermanos míos, la unidad no es una opción y solo es una cosa recomendable, pues ahí sí pueden estar unidos, ahí como vayan viendo, ¿no? Como vayan pudiendo, ahí sí les va saliendo y se unen. No, la unidad no es una opción de la iglesia, es la esencia de la iglesia. La unidad es nuestra naturaleza, así somos, unidos. Es el rasgo más claro de la presencia del Señor en nuestra vida, que estamos juntos, insisto. Si usted conoce un grupo en donde los que lo forman no están unidos, no importa qué digan ellos que son, no son iglesia, porque la iglesia está unida por su naturaleza. Podemos decir que en una iglesia está unida porque así es, porque así la ha creado Dios, porque es su ADN. Así como los leones huelen a león, por Dios, y rugen como león, y parecen leones. O sea, usted ve un león y usted dice, ese león parece león, ¿no? O sea, los leones sí parecen león, porque es su naturaleza. Si relincha, no tiene melena, pues me late que es caballo, ¿no? Si rebuzna, y es terco, y pues me late que es burro, ¿no? Pero no es león. Sí, no, la iglesia es lo que es porque así la diseñó Dios. Es su naturaleza, no tenemos que unirla. Si de verdad es una iglesia, ya está unida. Lo que debemos hacer, usted y yo, individuos, es ser iglesia, ser parte de la iglesia, unirnos a ella, unirnos a la iglesia. O sea, ser parte de ella, aceptar, integrarnos a ella, porque tal vez somos nosotros los que individualmente no estamos unidos a ella. Siempre hay gente que se queja de las iglesias. Es que no me unen, es que no me integran, es que me barren, es que ya sabe qué es barrer, ¿no? Escanear a la gente con la mirada. Así como te escanean. Hay gente que se queja de eso, especialmente entre jóvenes pasa eso, que no van a la iglesia, los muy jóvenes, y le dice la mamá, el papá, oye, va a la iglesia, no, es que son bien sangrones y no sé qué. Y sí, hay gente así que critica a la iglesia, pero pues tú también eres sangrón, todos somos sangrones, todos tenemos amigos y en ocasiones cuando tenemos amigos ya no nos fijamos en los demás, ya no nos importan los demás. Sí, así es toda sociedad, pero intégrate, sé parte de la iglesia y en forma natural y milagrosa. Si tú quieres también sobrenatural, entonces no natural, sino sobrenaturalmente, te integrarás, seas parte, porque hay muchas personas que han ido a la misma iglesia, han ido a la misma unión de jóvenes y me dicen lo contrario. Me dicen, no, me integraron, a mí de inmediato me integraron, a mí de inmediato alguien me habló y me dijo, me invitó y no sé qué. Es cuestión de que tú quieras. Así es que no tenemos que unir la iglesia, tenemos que unirnos a la iglesia, porque el Señor ya diseñó su iglesia unida. Pablo dice que hemos sido llamados a estar unidos y conforme a ese llamamiento, en nuestra versión dice vocación, debemos vivir. Ser iglesia esencialmente es estar juntos. Y no solo juntos, sino relacionados. Y no solo juntos y relacionados, sino integrados. Y no solo juntos, relacionados e integrados, sino comprometidos
para cumplir los propósitos de Dios. Repito esa serie de declaraciones. Ser iglesia esencialmente es estar juntos. Y no solo juntos, sino relacionados, que no es lo mismo. Y no solo juntos y relacionados, sino integrados. Va aumentando la cosa. Y no solo juntos, relacionados e integrados, sino comprometidos para cumplir los propósitos de Dios. Se trata de una naturaleza que Dios puso en nosotros. Los no creyentes, fíjese este detalle tan curioso. Los no creyentes se sorprenden de nuestro deseo y pasión por congregarnos. Es más, si por no creyentes nos referimos en ocasiones a nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros hijos que no son convertidos posiblemente en algunas familias, los no creyentes se sorprenden de nuestro deseo y pasión por congregarnos. ¿Otra vez? Si ya fuiste el domingo, otra vez vas a ir, si es martes, ahora que vas, oigan las mujeres, otra vez conectada, otra vez con tus cantitos y conoce que hay alguien hablando que la Biblia, que el Santo Evangelio según San Juan y no sé qué. Le puedo decir, estabas oyendo una misa, amigo, no un culto, porque eso se dice mucho en la misa, pero los no creyentes se sorprenden de nuestra pasión por congregarnos y hasta nos critican otra vez. Les parece demasiado que pasemos más de una hora en un culto, porque dicen, ¿y cuánto dura el culto? Media hora, porque más o menos eso duran las misas, ¿no? Y dices tú, no, dura como una hora, 20 minutos, y si es un culto presencial, duran hora y media o 2 horas. Y la gente, ¿qué? ¿2 horas? ¿Vas a estar 2 horas ahí? Dice, yo voy a mi iglesia, yo le hago así, me salgo, agarro una agüita que está por ahí muy, muy buena para los milagros y me pongo en la cabeza y con eso tengo, porque hay gente que ve la cosa religiosa así como un santiamén, por eso se usa la frase santiamén. Pero le espanta que nosotros dediquemos más de una hora en un culto. Y casi se desmayan de la impresión si les contamos que además de asistir el domingo a cierta hora, asistimos a una clase de estudio bíblico antes o después del culto, y en ocasiones hay quien asiste antes y después del culto, porque hay gente que asiste al culto a una clase en una hora y luego asiste al culto y a otra hora asiste a otra clase. Y que además de ello, se sorprenden que además de ello nos unimos a un grupo celular entre semana y en ocasiones a una reunión con nuestro departamento, jóvenes, mujeres, varones, más 30, fuego nuevo, los mayores de 54, 52 años son los fuego nuevo, o grupos de trabajo. Y se sorprenden mucho, que otra vez, y tanto, ¿a qué haces tanto? Dicen los papás, ¿qué te la pasas? Pura iglesia, pura iglesia. Pero ahí les voy lo triste del asunto. Sin embargo, no les sorprende, a esa gente no les sorprende que alguien pueda pasar toda la noche en un antro. Eso no les sorprende. Nadie dice, oh, qué bárbaro, pasé toda la noche en un antro. ¿Se acuerdan aquel, hablando del América que está jugando, ¿se acuerdan aquel jugador de fútbol del América? Campeonísimo, buenísimo jugador, ¿se acuerdan? Era sudamericano, que en un antro le dieron un balazo y desde entonces no puede jugar, está en una condición diferente, no quedó bien. ¿Recuerdan ese jugador? Me daba risa en la televisión. Estaba con su familia sanamente disfrutando de un antro a las 3, 5 de la mañana. Que eso no puede ser sanamente, ni disfrutando en un antro donde no hay otra cosa que alcohol, bebidas y demás. O sea, a la gente no le sorprende que alguien pueda pasar toda la noche en un antro o todo un día en un casino jugando, malgastando su dinero en un vicio espantoso, terrible, o toda la mañana, o toda la tarde, o el día completo en el Facebook o en las redes sociales. Pero sí les sorprende que nosotros nos gocemos en la comunión cristiana. Ahora, ¿sabe por qué nos gozamos en la comunión cristiana, hermano? Porque somos iglesia. Si usted conoce a alguien que le gusta conectarse ahora que estamos en pandemia, le gusta conectarse, es más, y que ya le dan ansias de que no podemos reunirnos físicamente, porque también le gusta contarse físicamente. Si usted conoce a alguien así, he ahí la iglesia. He ahí alguien que es la iglesia, porque esa es la naturaleza de la iglesia. Esa es la naturaleza de un cristiano porque acuérdese, la iglesia no es el edificio, ni la iglesia son los pastores, la iglesia no es la organización, el organigrama, la iglesia somos las personas, todos los que formamos la iglesia. Entonces, si usted conoce una persona que le encanta juntarse, que sí le gusta prender la computadora o el teléfono, pues yo tengo prendido todo, los 2 teléfonos, 2 iPads y la computadora para compartirlo todo. Si usted conoce a alguien así, he ahí la iglesia, porque es su naturaleza. Si usted conoce a una persona
a la que usted le invita tal vez a su familia, oye, vente a ver el culto, y dice, estoy cansado, estoy viendo el partido, luego lo veo, y nunca lo ve, ¿no es cierto? Nunca lo ve en la repetición, porque prefiere estar haciendo otra cosa, no se conecta. Si usted conoce a alguien ahí, he ahí alguien que se dice religioso, que se dice cristiano, que dice, pero que no es iglesia. La naturaleza de la iglesia es la pasión por reunirnos, la necesidad de reunirnos. La razón es muy sencilla, por lo que algunas personas se espantan de cuánto nos reunimos, pero no se espantan de cómo una persona malgasta su vida en otras cosas. La razón es muy sencilla, es cuestión de naturaleza. Mire, las nutrias son felices en el río, ¿no es cierto? Las nutrias son bonitas, los perros acuáticos se les llama. Las nutrias son felices en el río. Los venados son felices en el bosque comiendo pasto. Los tiburones son felices en el mar. Y los súbditos del Señor Jesucristo somos felices en el reino, en la reunión de la iglesia. Somos felices ahí. Y seguramente un venado piensa, uy, no sé cómo soporta la nutria estar todo el día metida en el agua. ¿Qué le pasa a esa nutria todo el santo día en el agua? Dice el venado, ¿no? Y la nutria jamás comprenderá que el venado se la pase comiendo pasto en el bosque. ¿Pero qué le pasa a ese cuate rascándose ahí sus astas en el, en el árbol cuando tiene comezón? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace ahí comiendo pasto todo el santo día? Dice la nutria. ¿Por qué? Porque la nutria es nutria, porque el venado es venado. ¿Por qué dice eso una persona? Porque el mundano es mundano, porque el inconverso es inconverso, porque el simpatizante, que es lo mismo que inconverso, nomás que de vez en cuando va a la iglesia, es simpatizante. Y porque el cristiano es cristiano, y porque es iglesia, porque sí es iglesia, hay una especie de imán. ¿No le encanta a usted los imanes? Como por un lado se repelen, pero pues, los pone usted así y se juntan. ¿No le gusta jugar con imanes? Pues los cristianos somos eso, nos atrae Cristo a sí mismo y nos congrega. Y no es que nos tengan que estar diciendo, tienes que unirte. No, si somos iglesia, lo que tenemos que hacer es ser iglesia, entregándonos a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si lo somos, disfrutamos de la comunión los unos con los otros. No disfrutan de la comunión los unos con los otros los que no son iglesia, por supuesto. Que la nutria no disfruta comer pasto en el bosque, y el venado no disfruta andar en el agua todo el santo día, y el tiburón no disfruta andar volando, ni puede volar como las águilas, y las águilas no disfrutan andar en el mar allá buceando y comiendo peces. No disfruta eso porque no está hecha para eso. ¿Estoy hablando claro? En este pasaje no se nos exhorta a hacer nada extraordinario, solo nos pide Pablo, Dios a través de Pablo, que nos portemos como lo que somos. ¿Y qué somos? Somos gente llamada por Jesús para congregarnos en un pueblo, una familia, un reino. Eso somos. Eso somos. Y entonces, si sí soy eso, por eso estoy aquí. Por eso tenemos aquí 249 personas. A ver, acá yo tengo en 164 en YouTube y en el culto a Isaacá. No, ahí no puedo ver. Perdón, ahorita lo veo, pero René me habrá de decir cuántos estamos ahí. ¿Sabe por qué estamos ahí conectados? ¿Sabe por qué estamos ahí pendientes de los motivos de oración que otros dicen para estar orando por ellos? ¿Sabe por qué? Porque somos iglesia. Por eso, porque somos pueblo de Dios y nos atraemos unos a otros. Porque no somos nutrias en el agua, ni venados comiendo pasto en el bosque, ni tiburones en el mar comiendo peces. 80 en Facebook me dicen acá. No, somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo, congregados en su reino. Por eso, estamos juntos por lo que somos, porque actuamos o hacemos conforme a lo que somos. Por eso, aquí la clave es ser iglesia, ser pueblo de Dios. Eso es lo que hace el Señor en la vida de un creyente que se entrega a Él. Le da una nueva identidad y le une a otros que tienen la misma identidad. Eso lo hace el Señor, Él lo hace, no lo hago yo. Este gusto que tengo yo, que tiene usted por juntarse con la iglesia, este gusto, esta pasión por reunirnos, estas ganas de vernos, las pone Dios. No es que estamos
comprometidos y nos levantamos en la mañana, "Ay, voy a tener que ir al culto, ni modo, pero tengo que ir porque soy responsable, tengo que ir, no tengo ganas, pero tengo que ir". No, hasta las ganas nos pone, ¿no dice así Filipenses? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que hace Él en nosotros. En un ser humano le da una nueva identidad y le une a otros que tienen la misma identidad. Así que, hermanos, para estar unidos, solo debemos dejar que el Señor trabaje en nosotros y nos permita actuar de acuerdo a lo que somos. Es decir, solo debemos permitir al Señor que nos haga ser iglesia. ¿Cómo se hace eso? Pues entregándonos a Cristo, experimentando la salvación que Él nos da, convirtiéndonos en sus discípulos, caminando con Él todos los días. Y eso nos da cohesión, nos da integración, nos da gana, pasión, hambre por estar juntos. El apóstol Juan dijo respecto a algunos miembros que torcieron su doctrina, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué le parece? Está lleno de la palabra nosotros, ¿no? Pero analicémoslo otra vez. Ya lo había leído usted seguramente, pero analicémoslo otra vez, pero ahora poniendo mucha atención en las ideas. Se refiere a los que se fueron, se fueron. Un día oyeron un sermón en donde el pastor vociferó contra las ideologías y, y le tiró a todas las ideologías y alguien dijo, no, no, pues cómo, no, no, yo sí comparto eso, que es que hay que las personas y no sé qué, y que los gobiernos y no sé cuál, y entonces se va, dice Pablo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. El Señor Jesús contó varias parábolas que tienen que ver con esta realidad. La parábola de la red y los peces. Se echa la red, dice el Señor, y la red trae muchos tipos de peces. Trae diferentes tipos de animales, serpientes, cangrejos, cosa que no comían los judíos, y peces. Entonces, cuando se limpiaba la red, se tomaban los peces, que sí se comían, y los demás animales inmundos le llamaban, pues los tiraban al agua otra vez o a la basura. Y también dice el Señor, contó también la parábola del trigo y la cizaña. Vino el dueño de la tierra y sembró trigo. Pero vino el malo, un vecino malo, y le sembró cizaña. Y vinieron los labradores, Señor, quitamos la cizaña. No, porque sus raíces están entrelazadas del trigo y la cizaña. Se traen la cizaña y se traen el trigo. Y además son tan parecidos que no van a saber cuál es cizaña y cuál es trigo. Déjenlas ahí, en el final, en el juicio final, en la siega final, el Señor apartará lo que es trigo y lo que es cizaña. Así es que sí, en la iglesia de repente hay quienes no son de nosotros, por eso dice el Señor que se manifiesta, dice el apóstol Juan, pero inspirado por Dios, que sí, sí, de repente hay gente que sale de nosotros porque no es de nosotros, porque si fuera de nosotros habría permanecido con nosotros, pero salieron para que quedara claro que no todos son de nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Seamos iglesia, seamos los unos de los otros. Yo sí soy de ustedes, hermanos, y ustedes sí son míos, y somos los unos de los otros. Y si así es, entonces somos iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabe cuándo vamos a dejar de serlo? ¿Sabe cuándo nos vamos a ir de la iglesia? Never, de limón, la never. Como decía el Loco Valdés, mi paisano, que también le iba a la América. Nunca, jamás, nunca. Si sí somos iglesia, ¿sabe cuándo nos apartaremos del Señor? Nunca de los nunca. Nunca nos apartaremos de su iglesia. Esto nos enseña que la pertenencia a la iglesia es un asunto de identidad, no es un asunto de gustos, no es un asunto de estados de ánimo, no es un asunto de que me nació ir, pues si no estás embarazado, me nació y otro domingo no me nació, y esta reunión no me nació prender la computadora, no me nació escuchar la palabra, no, si no es cuestión de nacencias, no es cuestión de embarazos y dar a luz y parir ganas. Parir no de para ir, sino de parir de dar a luz. Esto nos enseña que la pertenencia a la iglesia es un asunto de identidad, no es cuestión de estados de ánimo, ni de gustos, ni de si tengo o no tengo ganas. Es identidad, es de quién soy. ¿Quién soy? ¿Soy nutria? ¿Soy venado? ¿Soy tiburón? Soy hijo de Dios, soy discípulo de Jesucristo, y si eso soy iglesia. Y entonces mi naturaleza es que estar unido con mi iglesia es mi necesidad y es mi gusto y mi placer. Y con base en ello podemos decir lo siguiente.
Si somos discípulos del Señor Jesucristo, somos parte de su iglesia y nos unimos a una comunidad donde podemos experimentar la fraternidad cristiana. Y estamos contentos de hacerlo. Si, segunda cosa, si tenemos dificultades para unirnos a una comunidad de fe, deberíamos analizar nuestra relación con Jesús. Deberíamos analizar nuestra relación con Jesús. Y hermano, le anticipo, la iglesia no es perfecta. La iglesia de Cristo no es perfecta porque está formado por hombres imperfectos. ¿Se acuerdan la ilustración final del domingo, el excelente sermón del pastor Elí? ¿Se acuerdan la ilustración de aquel genio musical, de aquel hombre que hizo hizo una obra musical para instrumentos rotos? Se dio cuenta qué notas podían tocar los saxofones que ahí estaban rotos, los violines, cuáles notas podían tocar y cuáles no. E hizo una obra musical extraordinaria que esos instrumentos rotos pudieran tocar sin problemas. Y luego dieron un concierto maravilloso. Se oía maravilloso de instrumentos rotos. La iglesia está formada por instrumentos rotos. De repente hay gente que nos queda mal. De repente hay gente interesada, gente que solamente busca lo suyo y te queda mal, te traiciona, te hace sentir mal, te defrauda. Porque sí, porque también hay trigo porque también hay cizaña dentro de la siembra de trigo. Porque cuando la red saca también vienen ranacuajos y cangrejos que no se pueden comer, no solo peces. Eso dice el Señor, pero ahí estamos tú y yo que no, me fallaron y me alejo de la iglesia. ¿Y qué culpa tiene Dios de eso? ¿Qué culpa tiene Dios de que una persona te queda mal? ¿Qué culpa tiene Dios de que una persona te defraudó? Si Él formó su iglesia para ti, para mí, no, nos quedó mal una persona, pero no Dios, ni nos quedó mal el plan de Dios. Por eso, por favor, tengamos cuidado, porque si somos iglesia, entonces nos unimos y disfrutamos de la fraternidad. Y si tenemos dificultades para unirnos a una comunidad de fe, debemos analizar nuestra relación con Jesús. Debemos analizar nuestra relación con Jesús porque, les digo un secretito, la iglesia es la esposa de Jesús. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Eso dijo él mismo y lo dice el apóstol Pablo, es una metáfora a través de toda la Biblia. Desde el mismo Antiguo Testamento hay esa metáfora de que el pueblo de Dios es la esposa de Dios. Así que cuidado con renegar de su esposa, del Señor. Déjenme les cuento una historia. Esto no es mío, esto no es para mí, me dijo una persona que había tomado la decisión de no asistir más a la comunidad de fe, a la iglesia. Siguió diciéndome, creo que debo incursionar en nuevas cosas. Estoy cambiando y necesito nuevas aventuras espirituales y emocionales y filosóficas. Además, tengo nuevos amigos y me están enseñando meditación trascendental y algo de yoga. Creo que eso es una forma de encontrarme a mí mismo. Así que ya no me verá más por aquí, pastor, me dijo. Yo sabía que la verdadera razón era que esta persona había terminado una relación de noviazgo con una persona de la iglesia. Así que no me sorprendió mucho su comentario, aunque sí me dio mucha tristeza darme cuenta de que él no había podido entender ni experimentar, ni aceptando el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora debemos reconocer que esta es una, entre paréntesis, esto va entre paréntesis, esto no se los cobro, jóvenes. Debemos reconocer que esta es una buena razón, esta experiencia que les comparto, además la Biblia lo dice, es una buena razón para enterarnos de que no es bueno que tengas novios, novias inconversos. No cierres tu corazón en las relaciones interpersonales. Debemos tener amigos todos inconversos para hablarles de Cristo. Pero no te hagas novio o novia de él hasta que se convierta. Tráelo como amigo a la iglesia. No lo traigas en el papel de novio, porque lo traes en el papel de novio. Viene por ti. De novia viene por ti. Probablemente no se convierta. Ahora, gracias a Dios, los que sí se convierten. Yo sé que algunos sí se convierten. Bendito sea el Señor, pero sería mejor que se convirtieran en el nivel de amigos para que si no pasa nada en su relación, pues no haya tanto dolor, ¿no es cierto? Porque a lo mejor Dios quiere que nada más lo traigas para que se convierta y no lo quería para ti, no lo quería para que lo discipularas, no lo quería para que lo evangelizaras, sino para que lo evangelizaras nada más. Bueno, entre paréntesis, jóvenes, eso. Mejor tráelo en el nivel de amigo. De cualquier manera,
Este caso que les conté me recordó que la unidad, la pertenencia en la iglesia y la integración son asuntos de la naturaleza. Quien no es iglesia, quien no es discípulo del Señor, quien no es nacido de nuevo y una persona que camina con el Señor, pues al no tener la esencia, no tiene la esencia, no tiene perdón, la mala ortografía, no tienen la acción, si no tiene naturaleza, pues tampoco tiene la acción. Y ahí andamos pidiendo a los inconversos que pues no se puede, no pueden actuar como lo que no son. Entonces, la parte principal es ser la iglesia. Aquellos que no le entregan su vida al Señor, tarde o temprano se alejarán de la comunidad. ¿Recuerdan el texto otra vez? Vamos al texto. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego que se porten como lo que son. Les ruego que se porten de acuerdo adecuadamente a aquello que Dios hizo de ustedes, porque les llamó para que fueran eso. Es decir, es un llamado a hacer con respecto al ser, es decir, actuar conforme a lo que somos. Procuremos que nuestros hijos conozcan al Señor desde pequeños. Eso les integrará para siempre a la comunidad de fe. Hay una palabra que me parece que en ocasiones la usamos mal. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, perdón, esta versión que estoy leyendo dice así, instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Está en Proverbios 22:6. Pero debemos entender que esta palabra se cumple cuando los hijos que les nacen a los cristianos permanecen desde pequeños, pasan por niños grandes, por adolescentes, por jóvenes, llegan a la edad adulta y a la vejez integrados a la iglesia. Ahí se cumple esta palabra. Pero usar este pasaje en relación a alguien que se apartó en la adolescencia o se apartó en la juventud y después de algunos años de haber sufrido las consecuencias de sus malas decisiones y pecados, regresa a pedir ayuda a la iglesia y bueno, y otra vez se reintegra o se convierte apenas y la gente dice, se cumple la escritura, instruye al niño en su camino porque él venía de chiquito a la iglesia y aun cuando fuera, no, ahí no se cumple la escritura esa, no, ahí no se cumplió eso. Porque no, el texto dice, no se apartará. Instruye al niño en su camino y no se apartará, porque si lo instruyes adecuadamente y él se convierte y se entrega a Cristo, permanecerá. Cuando una persona está en la iglesia y luego se aparta y regresa, no se cumple este versículo, se cumple la parábola del hijo pródigo, que regresa, ¿no? Que regresa, haber estado con los puercos, regresa. Esa es la palabra que se cumple en la vida de esa persona. Alguien que se aleja y la gracia de Dios le trae de nueva cuenta y le restaura. Pero es mejor no irse nunca. Antes que ser hijo pródigo, mejor seamos niño instruido que permanece y no se aparta jamás del Señor ni de su iglesia. Hermanos míos, si somos del reino, permanecemos unidos al Rey e integrados a todos sus súbditos. Vivamos nuestra naturaleza en unidad con la comunidad de fe. Seamos iglesia. Yo le pido que si usted está pensando ahí en su corazón, pues yo sí tengo dificultades, no siempre se me antojan. ¿Por qué no se entrega a Cristo? Tal vez eso hace falta. Que usted le entregue su vida a Jesucristo y deje que el Señor le transforme y le dé apetito por su iglesia, le dé ganas, le dé gozo por estar junto con su iglesia. Porque no debería ser como obligación. No debería ser como obligación. No debería ser como que qué pesado, hoy tengo que reunirme. No, debe ser con gozo, con pasión, con alegría. Hermanos míos, vivamos nuestra naturaleza en unidad con la comunidad de fe. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que hagas de nosotros tu iglesia, que nos comportemos como tales y que cualquiera que está con nosotros y hoy mismo necesita ser iglesia, que le salves, Dios, que escuche su oración y que entres a su vida y le perdones y le bendigas y le transformes para que sea tu iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.